El 21 de agosto del 2020, la Organización de las Naciones Unidas publicó un artículo titulado «En México, las personas pobres tienen el doble de riesgo de morir». Esto derivó de una declaración hecha días antes por el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, quien aseguraba que en México existe una diferencia sorprendente entre la mortalidad de los ricos y los pobres e indígenas. Algo alarmante al pensar que en México existen oficialmente 65 millones de pobres y la mayoría de los 45 millones de la clase media no pueden acceder a hospitales privados. Así que el riesgo es para mucha gente en México. Aunado a esto, en nuestro país hemos sufrido uno de los manejos más ineficientes de la pandemia a nivel mundial. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se concentró en evitar que se llenaran los hospitales. Incluso se procuró habilitar más camas de las que se pueden atender. En México todavía quedan muchas habitaciones y camas disponibles para enfermos de coronavirus. Pero, ¿de qué sirven si no hay suficientes médicos para atenderlas ni medicamentos para tratar a los enfermos? El presidente López Obrador minimizó la pandemia durante muchos meses. Incluso, al principio, la ridiculizó. Llegó a decirle a la gente que se reuniera, que se abrazara, que no había peligro, cuando la pandemia ya había llegado al país. Su encargado de salud, López-Gatell, se la pasó diciendo que era cosa leve, que si tenía síntomas, se quedara en casa, que no fuera al hospital hasta que se sintiera que se quedaba sin aire, cuando en ese momento es ya muy tarde. Pero eso no lo dijeron entonces. La prioridad era únicamente no saturar el sistema de salud. ¿Y cuál fue el resultado de este manejo de la pandemia? Un estimado, hasta la fecha, de más de 140,000 muertos, y muchos afirman que son muchos más. Y que no le mientan, muchos lo han hecho mejor. Países con más población que México hoy tienen menos muertos, y no son el primer mundo que digamos. ¿Qué tal Indonesia? Tienen 270 millones de habitantes, poco más del doble que en México, y apenas tienen 24,645 muertes. En Pakistán son 222 millones y tienen 10,717 muertos. En Nigeria, en África, son más de 200 millones y tienen 1,373 muertos únicamente. Y en Bangladesh, en Asia, donde habitan 180 millones de personas, 50 millones más que en México, apenas tienen 7,819 muertos. Y vaya que en aquellos países también tienen pobres y gente que no hace caso y deficiencias en el sistema de salud. Pero, ¿sabe qué tienen en común los 4 países con más muertos? Muchos pobres también. Y en el caso de 3 de ellos, tienen también gobernantes populistas, gobernantes autoritarios e intransigentes, o muy tercos, dicen ellos, gobernantes que minimizaron la pandemia, que dijeron muchas veces que ya había pasado lo peor, que ya se había aplanado la curva, gobernantes que dijeron que no era tan grave el asunto, personas como Donald Trump en Estados Unidos, un completo lunático, un irresponsable ignorante que declaró, en cierta ocasión, que era buena idea inyectarse desinfectante para tratar el coronavirus. Hoy, en Estados Unidos, resultado de los manejos de este individuo, se han superado las 360,000 muertes. En Brasil, Jair Bolsonaro, un idiota que se atrevió a decir hace unos meses que el coronavirus era una gripecita de nada, ahora casi llegan a las 200,000 muertes. Y en México, un señor que sacó una imagen religiosa para detener el virus. Y la consecuencia, más de 140,000 muertos. Y contando. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.